cual dentro de nada voy a hacer las bodas de plata, de la consagración, y ya tengo un poquillo de recorrido de lo que pueda cambiar la Virgen. Y para empezar os digo a todos que os vaya a consagrar que la consagración es una llamada dentro de una llamada. O sea que primero, como decía pues Ana, Dios os llamó con el bautismo y es una consagración, pero luego viene la Virgen a deshacer todo eso y a hacerlo mejor, a enmendarlo nuestra vida, y sentimos una llamada dentro de una llamada. Lo que le pasó a la Madre Teresa de Calcuta, que decía que tenía una segunda llamada, pues eso es la consagración a la Virgen. Ella te llama y esa segunda llamada pues empieza una vida nueva de la mano de la Virgen. Entonces, para que veáis la diferencia que hay en mi vida entre antes de la consagración y después de la consagración, voy a remontarme un poquito, pues a presentarme un poquito quién soy. Ya os ha dicho Nuria que soy de Trujillo, nací en Trujillo, de una familia cristiana, y somos 6 hermanos, de los cuales ahora ya solo vivimos 3, y bueno, pues era una familia, pues nos bautizaron a todos, primera comunión, confirmación. Mis hermanos estudiaban en los jesuitas, en un colegio que se llama de los jesuitas de San José, en Villafranca de los Barros, y porque habían estudiado allí, pues toda mi familia anterior, desde mi bisabuelo, había una tradición de estudiar en los jesuitas, y allí se fueron mis 3 hermanos. En mi casa se vivía la fe, de una forma, pues, misa los domingos y vida cristiana, pero los que sí eran muy religiosos eran mis abuelos maternos. Y ahí recibo yo mucha influencia, porque además, como éramos las primeras nietas, pues siempre las primeras son como las más acogidas y pasábamos mucho tiempo en casa de nuestros abuelos. Y para dar una idea cómo se vivía en casa de mis abuelos, de los cuales yo he recibido mucha influencia, pues mi abuela coleccionaba estampas, hablaba bastante bien los idiomas. Aquí traigo una reliquia de Santa Teresita que le perteneció a ella, que luego os la pasaré, que es, bueno, no es una reliquia, son los pétalos de que cuando se murió Santa Teresita se empezaron a repartir, pues estos fueron los primeros, ¿no? Hablaba bien el francés, había estudiado en un colegio francés y hablaba bien el inglés, de manera que como coleccionaba estampas, a casa de mi abuela llegaban una cantidad de estampas de la Virgen de todas partes del mundo, y una correspondencia que todos los días el cartero hubo un montón de cartas. Y eso era, pues, muy divertido, porque ahí todos los días con estampas y demás. Y mi abuelo, aunque era agricultor y era abogado también, pues lo que le gustaba más que nada es ser escritor mariano, y se pasaba la vida escribiendo artículos sobre la Virgen, y luego ayudando a la gente, porque yo le recuerdo en la puerta de su casa diciendo a todo el mundo: no se preocupe usted, no se preocupe, no se preocupe. Y eso era la entrada en casa de mis abuelos, y él en la puerta diciendo al que se iba ya que no se preocupara de nada. Entonces, bueno, pues esa influencia la tengo, ¿no? Y de manera que mi abuela siempre me soltaba así, como que no quiere la cosa de un libro, y me daba mucho para leer los libros del padre Llorente, que era jesuita en Alaska, que ellas saben bien quién es, y unas peripecias ahí en el Polo Norte con unos fríos. Yo todo el día leyendo esos libros. Hay que ver este sacerdote cómo lo ha pasado de mal, hay que ver qué buen sacerdote y qué penurias y qué aventuras, ¿no? Bueno, pues esa era un poco la línea que yo llevaba de pequeña. Luego mi abuelo también nos llevaba a todas las procesiones, y yo de pequeña lo que dibujaba es: ¿qué estás haciendo? Pues estoy dibujando una procesión, y eran como unas curvas así, todas llenas de eso, y luego un santo ahí, y otra vez otras curvas y haciendo esas cosas que las recibes, para que veamos cómo se nos quedan lo que nos enseñan en casa, ¿no? Esas cosas así, pues que dibujas lo que te viene a la cabeza, pues la procesión y demás, ¿no? Bueno, y cuando ya llega la época de elegir la carrera, pues yo estaba dudando entre... Bueno, yo quería ser periodista, porque de pequeña una de las cosas que me gustaba mucho es que yo cogía varias imágenes de por ahí, de varias revistas, y me hacía mi propia revista a mi gusto, y decía: mira, tengo esta revista, que eran pegadas así, imágenes y cosas, ¿no? Y me gustaba muchísimo. Y luego en casa, sin embargo, había la tradición de que había muchos abogados, y la carrera de Derecho o sea, se estudiaba en Cáceres, pero la de periodismo no lo había. Entonces en mi casa: no, eso de periodismo es una locura, mira que la carrera de Derecho ya hay muchos abogados en la familia, estudia Derecho. En definitiva, que al final me quedé en Cáceres para estudiar la carrera de Derecho, y quiero decir que mi carrera profesional no ha sido ni mucho menos un éxito, porque ya empecé con que no había hecho yo lo que a mí realmente me gustaba.
y empecé a estudiar, bueno, pues Derecho, lo aprobé todo y al final, como no quería ejercer o me daba, o sea, no me veía en el despacho de abogado, bueno, pues fui a hacer unas oposiciones. Las oposiciones al final eran muy difíciles porque no las aprobé, y eran de notaría ni más ni menos. Estudié mucho, pero no las saqué y lo abandoné porque ya estaba harta de estudiar. Y entonces, pues nada, pensé, digo, pues voy a hacer la tesis doctoral, e hice la tesis doctoral en la Universidad de Distancia sobre los derechos del menor. Pero sobre todo hice la tesis doctoral en contra del aborto, defendiendo el derecho a la vida. Y eso me costó mi puesto en la universidad, porque de verdad que hace poco me encontré con una chica que en una fiesta que había en la universidad en Madrid, y se la caían las lágrimas y me decía, ¿sabes por qué me lloro? Digo, ¿por qué? Porque tengo tu puesto que a ti te iban a dar en la universidad y tú te quedaste fuera por defender la vida, ¿no? Porque fue una tesis muy en contra del aborto, porque además yo había estudiado todo en el colegio notarial, que me abrieron las puertas y sabía perfectamente los tejemanejes que se hicieron para que saliera y se aprobara el aborto y las mentiras que había detrás, ¿no? Entonces eso lo estudié muy a fondo y lo expuse muy bien, me dieron sobresaliente cum laude, pero me echaron de la universidad. Entonces, bueno, ahí empecé a pensar, ¿qué hago? Entonces, bueno, pues empecé a ejercer un poco porque tú tienes mucha preparación y tal, pero la verdad es que en los despachos donde estaba el ejercicio de la abogacía, además siempre te ponían de pasante la última, y era como que no me gustaba la carrera, no me gustaban los casos que me daban, y entonces en definitiva empecé a trabajar un poco en el marketing, en farmacéutico, en marketing, y ahí estuve un tiempo. Entonces, en esos momentos falleció mi padre, y aquello fue para mí, que yo me había alejado un poco en la época de la carrera, pues lo típico que tienes amigas en los colegios mayores y demás que no rezan mucho, y aunque nunca dejas la fe y sigues con la misa de los domingos, pero quieres otra vida más distendida, de salir con chicos, y tuve varios novios. Entonces, bueno, pues al morir mi padre fue para mí un palo enorme, porque yo tenía en esa época 30 años y no sé, mi padre murió con 60 y tantos y me pareció que era una pérdida. Y entonces fue cuando yo volví mucho más a la fe. Recuerdo que había en el barrio Salamanca donde yo vivía, pues se anunciaban en las Carmelitas de Ayala las catequesis del camino neocatecumenal. Y yo, pues cuando vi que Dios te llama y tal, pensé, bueno, pues ahora es que tengo que volver a la fe porque Dios tiene que ser mi padre, porque me quedo sin él y porque en definitiva yo necesito mucho más a Dios que ahora que nunca, ¿no? Y empecé en el camino neocatecumenal ahí a asistir a la comunidad y ahora ya empieza mi aventura con la consagración. En una convivencia de domingo, pues que teníamos una vez al mes, pues nos reuníamos en lugares así que encontrábamos para reunirse el camino neocatecumenal. Se habló de Medjugorje. Había una chica que llegó, que tenía una hermana que había ido a México y había ido desde México a Medjugorje. Estamos en el año 2000, donde pocos españoles iban a Medjugorje. Entonces, cuando esta chica se vino a vivir a España, desde México, pues habiendo conocido ya Medjugorje, se le ocurrió organizar una peregrinación. En aquella convivencia, Macarena, que así se llamaba ella, traía unos folios y estaba hablando de lo que era Medjugorje, y a mí se me pusieron los ojos como platos, porque eran cosas de la Virgen y yo no me había enterado, y encima como soy así curiosa, pues pensé, yo me tengo que enterar, ¿eh? Oye, ¿alguien quiere estos folios? Digo, yo los quiero. Y entonces cuando me fui a casa empecé a leer los mensajes de la Virgen. Digo, ¿cómo no nos hemos enterado de esto en España? Pero qué barbaridad, qué horror, que estamos... Es una cosa muy importante. Entonces empecé a leer todos los mensajes y tal. Y cuando me organizó el viaje a Medjugorje, era un viaje familiar, prácticamente iba esta familia que se había venido a vivir a España desde México, sus padres y su hermano que era piloto y demás, y en definitiva que iban 12 personas o 10 y nos apuntamos otra amiga y yo del camino neocatecumenal y nos fuimos a Medjugorje. Entonces ahí fue pues como una llamada de la Virgen de ir allí, porque además era entonces peligroso, porque la guerra de los Balcanes ya había desaparecido, pero era muy reciente todo. Entonces todo el mundo pensaba, pero qué loca está, pero no te vas a ir a Bosnia, pero qué hay allí en Bosnia, pero qué viaje tan raro, todo el mundo, rarísimo. Y yo, bueno, pues
pues entre el miedo que a mí me está entrando y lo que me están diciendo, voy a hacer lo del ayuno, porque esto que dice la Virgen, que con la oración y el ayuno se vencen todas las dificultades, digo, pues voy a poner en práctica el ayuno, a ver si me dejan en paz, puedo irme a Bosnia, y empecé a poner en práctica el ayuno, que bueno, que en aquella época pues no me costó mucho pensando en que era el único remedio que yo tenía. Entonces, nada, empecé a ayunar y en definitiva salió el viaje que fue por el verano a Medjugorje y nos fuimos. Cuando llegamos a Medjugorje, en el aeropuerto había una cantidad de militares y digo, uff, Dios, aquí ahora nos van a pedir toda la documentación, esto está lleno de militares, de aquí del aeropuerto no salimos, pensé, no vamos a salir. Bueno, en definitiva, ya sí que salimos del aeropuerto, llegamos allí, ya por fin a Medjugorje, una pensión que se llama Zulich, lo recuerdo muy bien, porque además luego fuimos varios años después a la misma pensión, estábamos muy cerquita de la parroquia de Santiago Apóstol, y empezó nuestra andadura por Medjugorje. Yo cuando llegué allí no salía de mi asombro, porque claro, en el camino yo había visto aviones estrellados, aquello, digo, madre mía, aquí ha habido una guerra. Y bueno, si no, menos mal que se ha acabado, pero esto son las señales de una guerra, porque te impacta mucho verlo. Entonces, allí cuando llegamos no había ninguna señal de guerra. Aquí había como una paz, una alegría. Y bueno, pues nosotros no habíamos ido nunca a nada de lo de Medjugorje, no, entonces era como nuevo, cuando nos decían, vamos a ir a la parroquia, vamos a ir a una aparición. Pensaba, ¿pero qué vamos a ir a una aparición? ¿Es posible que nosotros podamos asistir a una aparición de la Virgen? Era como, nos mirábamos, Sofía y yo, que estábamos en la misma habitación, de, ¿tú te crees esto? Digo, no sé, vamos a ver, porque no hemos oído nunca nada, nos han traído aquí, vamos a ver. Y entonces, pues los franciscanos, recuerdo que lo primero, como son así serios y así muy serios, nos miraban y decían, ¿qué pasa con España, que no viene aquí? Y nosotros decíamos, bueno, hemos venido, por lo menos somos unos pocos. Allí no había ni un español. Yo recuerdo que la primera vez que oímos hablar a uno en español era un sacerdote que se llamaba el Padre Carlos, que por cierto era un gran arquitecto, había ido a Medjugorje y se había hecho sacerdote, y estábamos el Padre Carlos y nosotros. Y ya cuando vimos que había un sacerdote español, se venía todos los días a comer con nosotros a la pensión. Bueno, nos hicimos una piña, ¿no? Y nos lo pasábamos con él estupendamente, porque ya por lo menos podíamos hablar en español, compartíamos, él se desahogó cuando vio unos españoles, qué bien, ¿no? Y vivía el Padre Slavko, que yo no sé si habéis oído hablar de Medjugorje, pero entonces estaba él, y fue para mí una gracia enorme conocerlo, porque tenía una dulzura especial dentro de su gravedad y seriedad, porque en definitiva, fotos no, estaba todavía, fotos no, porque los españoles eran muy bulliciosos y luego, si le preguntamos por los secretos, ¿qué secretos? ¿Qué secretos? Hacer lo que dice la Virgen. Entonces nos enderezó muchísimo el Padre Slavko. Entonces, pues claro, yo cuando había leído lo de los secretos, digo, pero esto de los secretos, y yo le preguntaba así, y yo le traducía, pero ¿qué secretos? ¿Qué secretos? Entonces yo digo, bueno, pues los secretos fuera, porque además me pone muy nerviosa, pues esto es que los secretos, un cero patatero. Entonces, nada, pues. Y entonces en el camino, que íbamos todos los días de la pensión de Zulich a Santiago Apóstol, teníamos una librería así a mano izquierda, recuerdo, por la calle, que no era de las más conocidas. Pero entramos ahí y sacamos este librito, que hoy está aquí, que es el segundo ejemplar, pero el primero me lo cargué de tanto como lo hice tantas veces y lo subrayé y tal, que quedó, bueno, compré un segundo ejemplar, que es este, ¿no? Y entonces es un método de consagración al corazón inmaculado de la Virgen María. Y a la vuelta a España, pues fue cuando decidimos consagrarnos a la Virgen, porque tengo que decir que a mí me ocurrió una cosa, es que la primera vez que fui a Medjugorje y cuando volví a España, yo no sé si me cogí una depresión o me cogí un bajón, pero después de haber estado en Medjugorje y no me ocurría nada, y volver a España era como un anhelo de aquello, de una pena que me dio volver, o sea, y a todos nos pasó lo mismo, de manera que nos empezamos a reunir y decimos, bueno, pues consolarnos un poco, después de haber estado un poco en el cielo y volver aquí a Madrid y al trabajo y a todo eso, y a todos nuestros problemas, pues vamos a hacer el método de la consagración. Y bueno, pues esto fue un mundo para todos precioso, porque hicimos los 33 días y nos consagramos en una iglesia que está cerquita, en Madrid, de la Plaza de los Sagrados Corazones, en donde había una imagen de una persona que había ido a Medjugorje y había traído una imagen de la Casa de la Paz. Y
por eso la elegimos. Y entonces nada, hicimos la consagración. Entonces, bueno, pues ahora os voy a contar qué ocurre después de la consagración. Yo lo comparo a una persona que tiene una radio y quiere coger una emisora. Y cuando quiere coger la emisora tiene una ruedecita, yo creo que ya las digitales ya no son así, pero las antiguas sí, empiezan así hasta que ya se escucha perfectamente. Se escucha fenomenal. Entonces, bueno, pues la consagración es la ruedecita que a ti te hace que tú escuches a la Virgen fenomenal. Si hasta ahora su voz había estado muy dispersa entre todo tu mundillo, incluso siendo religiosa y asistiendo a misa, la emisora por donde vas a escuchar a la Virgen es la consagración. Eso te va a conectar con ella de una forma mucho más directa. Y entonces por eso digo yo que es una llamada dentro de una llamada, porque esa llamada a pertenecer al ejército de la Virgen y a escuchar su emisora la tienes con la alianza de la consagración. Y bueno, pues esta consagración a mí me ha aportado muchísimo. Vamos a empezar a decir que la Virgen hizo pum pum en mi vida y ahora la va a organizar de otra manera, ¿no? Entonces, esta es la escuela de la Virgen, que yo había oído mucho en Medjugorje, que la escuela de la Virgen, yo pensé, si la Virgen tiene una escuela, yo quiero ser alumna, porque esto, ¿cómo me voy a perder yo que hay una maestra como la Virgen y haya una escuela y yo no esté dentro? Entonces, no, yo tengo que pertenecer a la escuela de la Virgen. Y en la escuela de la Virgen es la consagración. Entonces, ¿qué hace la Virgen? Pues cuando tú vas a un colegio, a una escuela, a una universidad, lo primero que te sueltan es libros y cosas para que leas y para que te instruyas. Entonces, la Virgen sabe perfectamente los santos que a ti te interesan para la misión que ella te va a encomendar y lo que te tiene que enseñar en esa escuela. Y eso se va a adaptar a la personalidad de cada una y a cada uno. Entonces, quiero decir que la Virgen no va a anular la personalidad. Lo que va a hacer es sacar el máximo partido de esa personalidad. La va a poner en activo. Y va a dejar todo lo que tenía en pasivo, sin funcionar, la va a poner en activo y le va a poner en activo en la dirección correcta. Eso es importantísimo y característico de la consagración. El que la Virgen coja tu personalidad y la potencie. Entonces, ¿qué hizo conmigo? Pues primero me metió en su escuela y me fue dando los santos que a ella le interesaban que yo conociera. Entonces voy a decir cuáles son. El primero fue San Luis María Griñón de Montfort. ¿Y qué me aportó? Pues pensar que ya desde la época de San Luis María Griñón de Montfort era un profeta que está ya diciendo lo que iba a ocurrir en estos tiempos. Era un profeta que te dice ya, y tú cuando lo lees dices, pero si estamos ahora, estos son los tiempos de la Virgen. Y tú piensas, menos mal que me he consagrado, porque si no me voy a perder, la emisora no la voy a tener conectada. Entonces, te das cuenta que esos tiempos están transcurriendo ahora y entonces dices, esto ya estaba pensado desde hace mucho tiempo. Estos tiempos estaban ya, el Señor, igual que en el Antiguo Testamento iban profetizando, ahora que estamos en Navidad, la llegada del Mesías, pues la actuación de la Virgen en estos tiempos estaba profetizada y San Luis María Griñón de Montfort en eso es un crack. Y luego también él empezó con la consagración. Y aquí traigo un método muy antiguo que no se parece en nada a este, pero para que veamos qué diferencia, ¿no? O sea, aquí viene el lenguaje antiguo y aquí el lenguaje más moderno, pero ambos métodos son estupendos, cada uno que coja el que mejor le parezca, o yo me los he hecho todos, ahora os contaré cuántos métodos tengo. Pero bueno, quiero decir que hay mucha diferencia entre uno y otro, y cada uno pues tiene que escoger lo que más le llega al corazón, ¿no? Esto lo digo también porque cuando renovéis otros años de la consagración iréis descubriendo la riqueza de los métodos de consagración. Bueno, el segundo santo que a ella le interesó que yo conociera es Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Y por qué Santa Teresita del Niño Jesús? Porque ella es una santa que yo creo que está pegando saltos ahora en el cielo porque ha llegado su tiempo. Estos son los tiempos de Santa Teresita. Y la espiritualidad de Santa Teresita es la que yo necesitaba concretamente para poder relacionarme con la Virgen y que fuera mi madre. Esa espiritualidad de la sencillez, del abandono, es la que la Virgen pide en la alianza de la consagración. Y entonces le interesaba que yo me leyera todo sobre Santa Teresita del Niño Jesús. Incluso, como mi abuela era muy devota de Santa Teresita,
pues tenía muchos libros, una colección de su padre, de su madre, de Santa Teresita, o sea, del padre de Santa Teresita, su madre, la historia de un alma, pero la historia de un alma muy antigua, que se ha modificado y hay cosas de Santa Teresita que se han suprimido en los nuevos libros de historia de un alma y que ella no lo escribió así. Entonces yo me enteré de primera mano de toda la espiritualidad de Santa Teresita y me enteré de muchas cosas. El tercer santo que a ella le interesó que yo lo conociera es San Maximiliano María Kolbe, porque como luego me dediqué a los medios de comunicación sobre todo, le interesó muchísimo que yo me lo estudiara todo sobre San Maximiliano María Kolbe. Me lo estudié todo, me leí un montón de libros y pensé, el juego de la Inmaculada, esto es una barbaridad, hay que ver con un hombre enfermo sin medio la que dio la Virgen. Y quiero decir que la Niepokalanów que hay en Polonia y la Niepokalanów que hay en Japón, pues son como un anticipo, y eso le interesaba a alguien que lo supiera, de lo que va a ser el triunfo del Inmaculado Corazón en un futuro, porque esas ciudades anticipan ese triunfo. Y entonces, bueno, pues eso le interesaba que lo supiera. Luego hay otra cuarta santa, que es Santa Faustina Kowalska, por el tema de la Divina Misericordia. Además, yo había visto en Medjugorje muchas imágenes de Jesús de la Misericordia con los 2 rayos. Yo pensé, ¿estos 2 rayos qué serán? Hay que saberlo, ¿no? Y entonces, esta amiga que organizaba el viaje, además a Medjugorje, era muy devota de la Divina Misericordia y enseguida pues me hice con el diario de Santa Faustina, que me lo leí también rápido porque yo había entrado en un mundo de una comunicación muy estrecha con Dios, en el sentido de que llegaban para mí toda esta información que era nueva y también el mundo de las revelaciones privadas, porque del camino neocatecumenal, que no salíamos de la Biblia, de repente había un descubrimiento de todo lo que Jesús estaba hablando actualmente, de primera mano, y era como mucho más intenso porque se adaptaba mejor a mi vida, ¿no? Era como más actual, yo me gustaba la actualidad, y entonces, bueno, pues este libro me lo leí, vamos, y me encantó. Dije, que hay que ver qué información tenía esta monja, cómo hablaba con Jesús, qué barbaridad, este diario, cómo no me había enterado yo de esto antes. Yo era todo pensar, ¿cómo no me había enterado de esto, no? Entonces, bueno, pues me leí el diario y yo recuerdo que iba de viaje de Trujillo a Madrid, o sea, de Madrid a Trujillo, siempre con el diario hasta que me lo leí. Y mi madre decía, este libro lee otra cosa, me lo escondió, el diario de Santa Faustina, hasta que le encontré y le volví a leer. Y tiene mucha importancia porque el Señor me estaba preparando con el diario de la Divina Misericordia, porque yo estaba un día en casa, vivía cerca de la Puerta de Alcalá, y la COPE estaba muy cerca de la Puerta de Alcalá. Estaba, bueno, pues en la calle Alfonso XII, por ahí, no sé si se llama así la calle, no recuerdo, pero muy cerquita. Y me dijo, oye Dolores, me llaman por teléfono, que tienes que ir a la COPE. Digo, ¿a qué? Dice, no sé qué de la Divina Misericordia. Digo, ¿qué de la Divina Misericordia? Entonces, había comprado Emilio Murillo la mitad de la COPE y se había puesto como una especie de consorcio entre 13TV y Popular María Visión. Entonces habían puesto, Emilio Murillo puso unas condiciones muy católicas a la COPE y decía, a las 3 de la tarde tenemos que rezar la coronilla y hay que hablar de la Divina Misericordia. Total, que yo llegué a la COPE con un despiste, no sé ni dónde está, allí me dijeron, oye, pasa para aquí, que sí, aquí es la que te has llamado. Sí, me ha llamado una amiga desde San Sebastián, creo que era, desde San Sebastián de España, tú imagínate. Sí, y que viniera para acá. Y dije, ¿a qué? Digo, lo que yo no sé es a qué vengo. Y me dijeron, pues, si no sales ahora mismo a rezar la Divina Misericordia, se suspende el programa. Y yo, ¿cómo? Pero que voy a salir en directo ahora mismo yo por la televisión a rezar la coronilla y sí, habrá algo de la Divina Misericordia. Y entonces, ¡pum!, me empujaron. Es que me empujaron y salí así con el micrófono a rezar la coronilla de la Divina Misericordia. Entonces empecé a rezar, y al día siguiente había que emitir y había que hablar de la Divina Misericordia. Imaginaros si yo no me tuviera trillado el libro de la Divina Misericordia, es que le tenía trillado, que incluso se me había desencuadernado de los trillos que me lo tenía. Y entonces me pude preparar el programa durante el tiempo que hubo ese consorcio, que luego desapareció, y se pudo hacer ese programa. Entonces ya empecé a meterme en el mundo de los medios de comunicación. Fue ahí el lanzamiento, en un directo, de verdad, o sea, de chiste, vamos. Y entonces pensé, bueno, pues, no sé, me gustan los medios de comunicación. Entonces ya después me propusieron hacer un programa de radio,
una amiga mío, después de mi viaje a Medjugorje, porque salía a dar testimonio en la televisión de Trujillo, le llamó mucho la atención y se fue también a Medjugorje, y él trabajaba en la SED, y yo, en definitiva, fue el primer programa religioso que yo creo que en la SED se emitió, porque hicimos un programa de la Virgen en la SED durante un tiempo, luego ya se salió de la SED y entró en otra radio y ya dejamos el programa de radio, y en definitiva pues yo seguí trabajando, y entonces surgió la posibilidad de tener un programa que le llamé La Victoria de María, porque en realidad pensé, bueno, pues en definitiva que la Virgen lo que hizo es sacar de mí el instinto periodístico de medios de comunicación que yo tenía oculto en medio del marketing y en medio de una carrera y después de todo lo que me había ocurrido, y lo sacó a relucir. Entonces eso es una obra suya, y le interesaba porque tener alguien que transmitiera cosas suyas de la Virgen, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es lo que puede ir haciendo con cada uno de vosotros. Entonces, bueno, pues ahí empecé a manejar las cámaras, aprendí los programas de edición y empecé a manejarme en el mundillo de los medios de comunicación. Y bueno, sobre todo yo también quiero decir que es dejarse un poco llevar, porque no hay que ser miedosa, hay que dejarse llevar, pero también lanzarse. O sea, la Virgen te tiende la mano una vez que tú te lanzas, pero tenemos nosotros que dar algunos pasos y luego ya te coge en sus brazos. Entonces el lanzamiento depende de nosotras, la caída, una vez que te has lanzado, depende de que ella te ponga los brazos y te los va a poner. Entonces, bueno, pues yo quiero decir que animo a todo el mundo a que se consagre a la Virgen, porque va a sacar lo mejor de cada uno, como digo, y repito, va a respetar su personalidad, incluso la va a mejorar, porque miraron en mi caso, que estaba bastante perdida en ese aspecto, y te va a educar, y te va a dar unas instrucciones y unos medios, y te va a dar una misión. Ahora tengo todas las cámaras consagradas. Cuando compro un equipo nuevo, lo primero que hago es ir al sacerdote, bendígalo, porque esto va a ser para Dios, ¿no? Para la gloria de Dios. Y bueno, pues hay que renovar la consagración. Por ejemplo, yo el examen de conciencia lo hago por las noches, lo hago escribiendo una carta a la Virgen, querida Madre, y le cuento las cosas que me han ido ocurriendo durante el día, ¿no? Y las cosas que yo tengo que mejorar, lo hago por escrito como una carta. Y respecto de los métodos de consagración, pues traigo aquí 3, tengo más en casa, pero por no venirme con otros que los tengo encuadernados, pues traigo estos 3 que son diferentes. Y recuerdo que cuando a la Virgen también interesa que tú conozcas todos sus métodos, te lo hace llegar, porque yo recuerdo un día que estaba en la Almudena y estaba rezando, y de repente tengo ahí a una chica sentada a mi lado y me asomo así y digo, uy, el método de consagración a la Virgen, y es que no lo tengo yo. Sí. Y le dije, oye, ese libro me interesa, así hablando, perdona, pero tu libro es que me interesa bastante. Se me queda así mirando, oye, pues es que me tengo que ir dentro de poco, tengo que coger avión, que me voy a Colombia, vengo a despedirme de la Virgen. Y digo, ¿te esperas 20 minutos? Y dice, sí, en 20 minutos más o menos. Salí corriendo con el método, me fui a la Puerta del Sol, le fotocopié y otro método más. En definitiva, que ella quería que tuviera material suyo, y que viera y comparara y viera que es una obra internacional, que en cada sitio ella se adapta. Entonces, bueno, pues la Virgen tiene 2 facetas. Una es la de madre, y en eso te va a educar, te va a reeducar como una madre exigente, no una madre ñoña, pero también como una madre cariñosa. Y luego tiene otra faceta, que es una gran estratega. Es capitana de un ejército. Santa Teresita de Lisieux, ¿qué mensaje te ha ayudado a ti? O sea, porque dices que tuviste la suerte, ¿no?, de su esencia, pues. Repite la pregunta. Santa Teresita de Lisieux, ¿cómo me ha ayudado a mí en la vida y qué mensaje me ha traído a mí personalmente? Bueno, pues Santa Teresita de Lisieux, te das cuenta que es la patrona de estos últimos tiempos. Es patrona de las misiones, pero es patrona de estos últimos tiempos, porque en estos tiempos en que, a ver, está todo tan cogido por los poderosos, que parece que nosotros no podemos hacer nada. Y la espiritualidad de Santa Teresita es la espiritualidad del deseo. Ella deseó ser una gran misionera, pero se tuvo que quedar en el convento y además murió de la enfermedad más común en aquella época,
que es la tuberculosis. Quiere decirse que a mí lo que te aporta es que los deseos atraviesan el corazón de Dios. Tú tienes que tener grandes deseos, y esto es lo que tenemos que tener, y lo que a mí me aporta. No importa si yo deseo hacer tal cosa y yo no la hago, otros la harán por mí. Y eso te libera de muchas tensiones, porque ese deseo hace que, por ejemplo, pues cuando nosotros nos muramos, otros continuarán las obras, e incluso en esta vida, cuando tú dejas una cosa y otro retoma y tu actividad, te sientes muy bien, porque lo que sí te importa no es hacerlo tú, sino que se haga. Y es la humildad, en definitiva, y el abandono. Y Santa Teresita de Lisieux, pues, es maestra en eso, porque deseó muchas cosas y se quedó, bueno, algunas monjas del convento, cuando se murió Teresita, una de ellas concretamente, o antes de que se muriera, ya había comentado, y eso lo escuchó Teresita, fíjate, es fuerte lo que voy a decir, pero una monja comentó: pronto morirá Teresita. La priora apenas podrá decir nada de ella. Quiere decirse que aunque tú no brilles ni nada, pues esa humildad te va a dar mucha paz, porque habrá días que puedas hacer cosas, otros días que no. Entonces, bueno, a mí Santa Teresita, estoy diciendo alguna cosa que me ha aportado, pero me ha aportado miles. Pero sobre todo la humildad, la confianza y el abandono, que es imprescindible para vivir en estos tiempos tan difíciles y para relacionarte con la Virgen y con Jesús, que piden de ti esa respuesta de deseo y de amor, y no mucho más. Luego lo otro vendrá por añadidura. ¿Qué diferencia hay entre todos los libros de consagración? Hay mucha, porque, por ejemplo, este libro está escrito con la terminología de San Luis María Guiñón de Montfort, y a algunos le puede gustar, a mí no. Le tengo porque tengo todo, pero realmente es menos actual, y entonces el lenguaje y la forma de entenderla, la consagración es la misma, porque además San Luis María Guiñón de Montfort decía que igual que algunos dicen que sí al demonio y no se dan cuenta, y sin embargo el demonio le ha cogido la palabra, algunos dicen que sí a la Virgen, y cuando le dices que sí, la Virgen también te coge la palabra. Entonces, en definitiva, el método no es lo más importante, pero sí que hay mucha diferencia. Por ejemplo, este es colombiano, y pues también es muy bueno. O sea, yo creo que la diferencia es la personalidad de cada uno. Cada uno es diferente, pero tú tienes que coger el que más se adapte a ti, y si empiezas por uno y te gusta, pues quédate con ese. Y sí que hay mucha diferencia entre uno y otro, aunque al final el final es el mismo, decirle que sea amigo. Gracias. ¿Qué haces con los escritos que haces por la noche del examen de conciencia? ¿Qué haces con ellos? Tengo unos cuantos cuadernos. Pero los guardas. Los voy guardando. No se rompen, no se... Algunos los he roto y algunos se me han perdido en desastres que me han ocurrido, pero vamos, que los tengo ahí. Y sí, pero a mí no me importa mucho el pasado, o sea, lo que me importa es lo que le escribo hoy. Y ya está. Y cuando dices lo del lanzamiento, de que dice ella, o sea, ella te llama, y dices que sí, y luego te lanzas. Claro, bueno, porque vamos a ver, por ejemplo, para coger una cámara, primero la tengo que coger y luego ya me puede ayudar, pero yo tengo que lanzarme a coger la cámara y a comprarla y tal. O sea, lo que ves que la Virgen te pide, pues que te está pidiendo, pues eso lo tienes que hacer, y luego confiar en que ella te va a ayudar. Y entonces estamos las dos en el equipo. O sea, que no te va a abandonar si es cosa de la Virgen y si es cosa de Dios. Si es cosa tuya, entonces ya es diferente, claro. Hay que distinguir, y para eso hay que rezar. Es un discernimiento del que ahí sí que te puede ayudar un director espiritual. Pues esto me lo está pidiendo la Virgen y esto me lo estoy pidiendo yo porque me apetece, ¿sabes lo que te digo? Entonces, bueno, claro, siempre te va a reconducir al lugar donde ella te quiere, yo creo, porque además yo creo que la Virgen es machacona porque es madre, y cuando no haces una cosa que a ella le interesa, te la hace saber de otra manera y insiste. A ver. A mí me cuesta mucho el examen de conciencia, la verdad que es un propósito que casi nunca cumplo, creo que es un tema de puro cansancio, ¿no?, del final del día. Pero me ha gustado mucho eso que has dicho de escribir una carta a la Virgen,
¿Qué haces un poco en esa carta? ¿Repasas el día? Sí. ¿Comentas? Pues que me pide a mí la Virgen, o sea, cómo hago el examen de conciencia, pues en una carta, ¿no? Pues yo lo que hago es, querida madre, como se la estuviera escribiendo, que realmente la estoy escribiendo, y pues hoy he oído muy mala misa. O fíjate que he rezado menos de lo que debía de rezar. O oí muy bien, me he confesado y estoy muy contenta. Hoy me ha salido el programa de la historia de María muy bien, o no sé qué, me ha gustado tal cosa. Te cuentas lo que como si escribieras a una persona, ¿no? Realmente estás escribiendo a la Virgen, estás escribiendo a una persona que te está escuchando, entonces le cuentas un poco lo que más te ha gustado del día, lo que menos te ha gustado, en lo que has fallado, en lo que tienes que mejorar, en lo que tú crees que tienes que poner más atención, y también anotas qué te puede ayudar a ti más para que eso se remedie, claro. Esas faltas que tienes. Sí. Hola, igual suena un poco mal, pero bueno. Los métodos son todos, o sea, yo hice una consagración de San Luis María Griñón de Montfort, que me encantó, la verdad. Son todos de la misma duración, serán 30 días. 33. 33. ¿Hay alguno que sea más express? Porque yo incluso las novenas es horrible y entonces al final lo que te lleva es una sensación de yo soy incapaz de hacer las cosas bien y no sé, como encontrarte un poco regular con el tema ese, que también es lo que dice, que orden de prioridades y buscar el tiempo, que es verdad que nos lo quitan esta mañana, nos decía, te quitas muchas cosas, o sea, dedicas mucho tiempo a cosas que no tienen que ser. A ver. Igual suena un poco mal, pero bueno. Los métodos son todos, o sea, yo hice una consagración de San Luis María Griñón de Montfort, que me encantó, la verdad. Son todos de la misma duración, serán 30 días. 33. 33. ¿Hay alguno que sea más express? Porque yo incluso las novenas es horrible y entonces al final lo que te lleva es una sensación de yo soy incapaz de hacer las cosas bien y no sé, como encontrarte un poco regular con el tema ese, que también es lo que dice, que orden de prioridades y buscar el tiempo, que es verdad que nos lo quitan esta mañana, nos decía, te quitas muchas cosas, o sea, dedicas mucho tiempo a cosas que no tienen que ser. A ver, me preguntan si 33 días o métodos express, que no son 33 días. Bueno, la oración es la ventana del alma. Entonces, para tú abrir esa ventana, tienes que purificarte. Y eso no hay otro camino que la oración. O sea, entonces, a más oración, más purificación y más preparada estarás para poderte consagrar bien a la Virgen. Pero claro, si esos 33 días no son una preparación con seriedad y con intensidad, pues es que no se tarda mucho en los métodos de consagración, pero sí hay que dedicarle un tiempo, sobre todo porque tú tienes que saber lo que vas a hacer y lo que implica, y entonces incluso en este método te dice que si en el último día tú no te encuentras preparada para hacer la consagración, des marcha atrás. Entonces, claro, yo creo que la preparación requiere, o sea, la consagración, perdón, requiere una preparación porque hay un antes y un después y tú tienes que saber muy bien lo que implica consagrarse a la Virgen y las consecuencias que va a tener. Y eso el corazón se va preparando cada día un poquito, cada día un poquito, cada día un poquito. Y entonces es como no sé, como el motor que se está calentando hasta que arranca. Entonces el método es ese motor que te está calentando para que tú luego arranques, le des el sí a la Virgen con todas las consecuencias y sabiendo lo que implica. Entonces, bueno, a lo mejor hay personas, mira, San Luis María Griñón de Montfort se consagró a la Virgen de la siguiente manera. Estaba un día él y 3 o 4 más de franciscanos y en un papel de cualquier manera hicieron una oración de consagración. Pero claro, ellos ya venían, la hicieron así en el acto, vamos a consagrarnos a la Virgen en un papel cualquiera. Y así se consagró, pero yo pienso que San Luis María Griñón de Montfort y los franciscanos ya lo venían rumiando hace mucho tiempo atrás. Entonces, el ejército de la Virgen tiene unas connotaciones.
Y es una llamada, como digo, dentro de una llamada. Y para pertenecer al ejército de la Virgen y seguir sus estrategias tienes que estar un poco ágil. Y entonces, bueno, para que tú respondas y seas un soldado en donde te quieran colocar y además la tengas como madre y sigas esas instrucciones en esa escuela, pues hay que decir un sí consciente. Y eso yo creo que lo que hace el método es irte preparando. Entonces, bueno, lo puedes acortar si en esos 8 días te vienen un montón de entendimientos a la cabeza. ¿Qué ocurre? Porque lo que sí te digo es que el antes y después de mi consagración es que me vinieron después de la consagración un montón de entendimientos a la cabeza, cosas que yo no sabía ni que existían, fueron cosas nuevas. O sea, yo entré en otros mundos, como ahora dicen la realidad virtual, que cuando ves cosas diferentes, pues la Virgen te da otra realidad virtual, te da presentar la vida de otra manera y te va a poner cosas que tú no veías, las vas a empezar a ver, desde luego de una forma mucho más realista. Que no quiere decir que la realidad virtual sea algo surrealista, es que la realidad de la Virgen es que te abra los ojos a cosas que tú no pensabas y a otra realidad de que se está moviendo por ahí algo que tú no te estabas enterando. Es como la ruedecita que tiene la radio, pues no estabas escuchando la emisora. Pues esto es lo que te va a decir. El método te prepara para eso, para que luego no te sorprenda. En cuanto a la renovación de la consagración, supongo que es diaria, ¿no? Pero, sí. Pero ¿cada cuánto haces ese camino de purificación de 33 días? A ver, he tenido épocas, como 10 años o así, en que lo hacía todos los años por la Inmaculada, y a veces 2 veces al año. Y ahora lo que hago es que leo mucho, no ya de los métodos de consagración, sino de muchas cosas, pero la renovación de la consagración a la Virgen la hago todas las mañanas en el ofrecimiento de obras y muchas veces durante la misa también. Pero es también el camino que Dios te vaya pidiendo, pero yo creo que leerte el método varios años seguidos durante un tiempo a mí me ha venido muy bien y sobre todo porque los diferentes métodos me han aportado. Hay uno muy bueno también que mezcla un poco a San Maximiliano Kolbe, a San Juan Pablo II, también a Santa Teresa de Calcuta y a San María de Montfort. Y es una mezcla de esas bombas de relojería en el conocimiento de la vida. Dolores, un poco la relación también con la consagración al corazón de Jesús y cómo es... Sí, bueno, hay una cosa que es que la Virgen te lleva a Jesús. Entonces, una vez que te has consagrado a la Virgen, pues una de las cosas que ella te va a hacer descubrir es la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Por eso yo pienso que al final lo que tengo es esta medalla, que es Jesús, el corazón de Jesús en la Eucaristía, ¿no? El corazón eucarístico de Jesús. Entonces, bueno, pues eso también lo descubres de su mano y ella te va introduciendo porque ella te va a llegar a lo importante. Y una característica también suya es que sus sentimientos son, como es una alianza de corazones, digamos que ella te da su corazón y tú le das el tuyo, pues vas a seguir ganando, pero también vas a tener en tu corazón esos sentimientos, vas a llorar cuando ella llora, te va a doler mucho cuando a Jesús la Eucaristía lo dejen de lado y vas a estar muy contenta cuando se le alabe. Entonces esos sentimientos de la Virgen te los coloca aquí en tu corazón y claro, ella tiene un sentimiento impresionante hacia su hijo y te va a llevar directamente a la adoración eucarística, que es muy directa y que ella siempre está presente en la adoración, pero te va a poner delante de su hijo y para eso puedes hacer, después de la consagración a la Virgen, la consagración al corazón de Jesús. Quiero contaros también una cosa que se me estaba pasando y es un detalle que me ocurrió en Medjugorje. En uno de los viajes que hice después de la consagración y demás, a Medjugorje estaba en el cenáculo, yo no sé si alguien conoce que es donde se recuperan los drogadictos y demás. Entonces recuerdo que estaba allí y de repente veo un libro que solamente había uno y en español. Y yo pensé, uff. Y me dijo el chico, llévatelo, porque hablas en español, el chico de uno del cenáculo. Ah, qué bien, me lo llevé. Y entonces cuando llegué a la pensión y lo leí, era la bomba, porque, vamos a ver, todo el mundo se piensa, y está muy bien, y San Maximiliano Kolbe colocaba a todos los que se consagraban a la Virgen la medalla milagrosa, que todos la conocemos, la de
París, ¿no? La medalla milagrosa. Pero como la consagración es un tema que le interesa muchísimo a la Virgen, hay una persona que se llama Suor María Chiara Scarabelli, que está ahora en proceso de, pues, recibiendo para la posible beatificación y tal, porque no ha muerto hace mucho, pues a la que le dio una medalla. Entonces ese librito contenía la medalla. ¿Y sabéis lo que ponía la medalla? Por un lado, Madre mía, confianza y esperanza en ti confío y abandono. Y en el otro reverso de la medalla ponía Jesús, María, os amo, salvad almas. Esa espiritualidad es la que quiere la Virgen para estos tiempos. Por un lado está la espiritualidad de Santa Teresa de Lisieux, por eso me había estudiado yo todo lo de Santa Teresita del Niño Jesús, y por otro lado es que le interesa que tú salves almas. Jesús, María, os amo, salvad almas. Entonces esa es una ejaculatoria que yo la voy repitiendo según voy por la calle, Jesús, María, os amo, salvad almas. Porque es algo con lo que tienes que respirar, la sed de la salvación de las almas. Porque en definitiva la Virgen lo que le interesa y a Jesús son las almas. Y esa sed quedó plasmada en esa medalla. Entonces yo lo que hice es que escribí a Italia y me mandaron la medalla. Y la tengo. Jesús, María, os amo, salvad almas. Y Madre mía, confianza y esperanza en ti confío y abandono. En eso se resume toda la consagración. Os va a hacer llegar muchas noticias, ¿eh? Y yo creo que es una aventura muy bonita, porque imaginaros que yo no me hubiera consagrado a la Virgen lo que me hubiera perdido. Me hubiera perdido todo, ¿eh? Me hubiera estado sin conectar con la radio nunca. Totalmente desconectada. Entonces, eso es lo que hay que hacer, conectarse. Y bueno, pues conectaros a la Virgen y conectar a otras personas que se conecten también a la Virgen. Y la red que se va a ir formando va a ser maravillosa y ya está. Ya no tengo más que decir, si no me preguntáis nada más, aquí estoy para vosotros.